Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos. Soy Elías González y les saludo desde el blog Amanecer con un video bastante especial en donde vamos a compartir acerca de un libro, en este caso de mi propia autoría. Y bueno, el libro se titula El dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo. Es un libro publicado recientemente, hace pocas semanas, en la editorial Alios Ventos Ediciones. Y en este video les voy a contar un poco la historia del texto, cómo surge, de dónde viene y por supuesto un poco de su contenido, con el único objetivo de invitarles a ustedes a conseguirlo, decirles que en este caso es un libro que se consigue muy fácilmente. Se puede conseguir tanto en una versión física, que es este que tengo aquí. Existe la versión de pasta blanda, que es este que les estoy presentando, así como de pasta dura para quien lo quiera tener en ese otro formato. Pero también existe una versión de libre descarga en PDF que lo pueden descargar totalmente sin ningún costo directamente en la página de la editorial Alios Ventos. Aquí abajo les voy a dejar los links tanto para que descarguen el libro como para que lo puedan conseguir directamente en Amazon si lo quieren en físico. Y bueno, pues básicamente es una de las virtudes de esta publicación, que es totalmente accesible, en tanto que tiene el formato de libre descarga, así que no hay excusa y les invitamos a que puedan leerlo, que podamos discutirlo. Estaré más que contento de poder contar con sus comentarios, con sus opiniones, con sus preguntas que pueden dejar aquí en el video. Y les voy adelantando, que en su momento se los avisaremos, que habrá pues una serie de presentaciones online, presenciales, les estaremos avisando, así como un curso que básicamente será un grupo de lectura del libro acompañado por mí, por el autor, para poder ir leyendo capítulo por capítulo e irlo discutiendo. Todo esto se los estaré avisando en su momento. Vayamos pues entonces a discutir un poco y presentarles de qué se trata este libro. Repito, El dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo, editorial Alios Ventos, de mi autoría, Elías González. Y bueno, este texto tiene la siguiente historia. En realidad es el formato libro de mi tesis de maestría en filosofía. La tesis en realidad era un estudio sobre el concepto de inversión de la intencionalidad y cómo se utiliza en la mística y cuál es su potencia disruptiva, crítica, decolonial, deconstructiva en el ámbito de la mística. Un poco el objetivo, básicamente el objetivo era estudiar la dimensión disidente del saber místico frente a lo que yo llamo la epistemología hegemónica. Y bueno, y realicé la tesis, una tesis de investigación de maestría, y esta tesis después fue convertida en libro después de un periodo largo. La tesis la terminé y la defendí en el año 2019 y apenas ahora, a finales del año 2022, sale el libro. Para poderlo convertir en libro, pues fue necesaria toda una serie de cambios redaccionales. Agregué un capítulo que sí implicó agregar más información, más discusión, pero sobre todo eh, dividir el último capítulo de la tesis, que era muy largo, dividirlo en dos capítulos y presentar unas conclusiones alternativas de la tesis al libro. Yo creo que mejoró profundamente. De hecho, el proceso de tesis, como terminé la tesis justo con la maestría, porque era un proceso con beca CONACYT, entonces, en realidad, pues había muchas cosas que quise decir y no me alcanzó el tiempo, no me alcanzó el espacio. Y con este texto, pues pude terminar de decir lo que quería decir en su momento. Entonces, realmente sí es una mejora en muchos sentidos a la versión de la tesis, esta versión ya como libro, como tal, ¿no? Además de que purgué un poco de citas innecesarias, de academicismos y demás. Sin embargo, sí he de decir que es un texto algo denso, un texto hasta cierto punto académico, en el sentido de que sí se presenta una discusión amplia con muchos autores y autoras
de distintos ámbitos, desde la teología y la filosofía de la religión, la mística, así como la teoría política, la teoría crítica, feminismos, ecología política, etcétera. En ese sentido, sí es un libro complejo, no es un libro como otros que he publicado, como Descubrirte en lo pequeño, Siete místicas para transitar los tiempos actuales, Impotente ternura, etcétera, en donde estos son textos sí de mística, de espiritualidad, cuyo objetivo era abrirlo a todo público, de fácil acceso, de fácil lectura. Este es un texto un poco más denso, sin embargo, confío que hasta cierto punto también sea accesible su lenguaje y que la explicación y el diálogo con las autoras y autores sea también llevadero. Bueno, eso es un poco la historia de la redacción. Me contacté con los amigos de Alios Ventos, a quienes agradezco enormemente la posibilidad de que este libro aparezca en su colección, particularmente a Juan Manuel Escamilla, por todo el proceso de acompañamiento, desde haber recibido el manuscrito, haberlo leído, haberlo aceptado, ayudarme en todo el proceso de cambio de redacción, gramaticales, de edición, todo el proceso que llevó pues bastante tiempo, como les acabo de mencionar, y creo que pues la versión final es realmente un muy buen trabajo en colectivo. La editorial Los Ventos funciona de manera radicalmente distinta a otras editoriales. No se trata del negocio como acaban de ver, pues en realidad está en libre descarga, no se sacan tirajes largos, sino que es sobre pedido, entonces no se está así gastando papel a lo loco, sino que pues quien lo quiera comprar en físico lo puede hacer y lo manda a pedir y se lo imprimen, pero no hay un almacén con 500 libros, 1500 libros ahí encerrados, sino que pues es bajo pedido. Y bien, en ese sentido, pues este libro forma parte de una nueva manera también de escribir y de publicar, que estoy muy contento también de formar parte de este proyecto. Les voy a leer la contraportada como inicio, ¿no? De lo que es este texto para empezar un poco a contarles de qué se trata. Dice lo siguiente. El presente libro parte de la constatación de que todo saber deviene en prácticas sociales concretas, lo mismo que éstas se sustentan en sus correspondientes saberes. El sistema mundo que nos envuelve en la catástrofe civilizatoria actual opera desde un conocer muy particular y culturalmente ubicable. Uno de sus ejes dinamizadores es la patológica búsqueda de la certeza y la seguridad. ¿No valdría la pena cultivar un saber humilde que dinamice comunidades tejidas por la fe y la confianza? El dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo, ofrece, en primer lugar, un análisis crítico de la epistemología hegemónica y su dominio. En un segundo momento, el libro plantea la mística como la posibilidad de un saber crítico. Se presenta una lectura política de la mística en tanto saber performativo de la fe y la confianza, un camino que se construye en comunidad y a través de la cotidianidad. En medio de la catástrofe civilizatoria, cabe que abrazar la zozobra del caminar noctámbulo de nuestras existencias sea la cara de la mística para nuestros tiempos. Pues bien, creo que esta contratapa, ¿no? Más o menos explica y quiere transmitir de qué se trata este libro. Eh, Quiero aprovechar entonces para mencionarles un poco cómo está estructurado el texto, los capítulos de qué va y básicamente cuál es el argumento principal, como siempre con el único objetivo de que ustedes vayan directamente al texto. Quiero reconocer y agradecer los dos prólogos de Ángel Méndez, quien fue mi director de tesis durante todo este proceso de la maestría, y de Mariana Méndez, quien fue mi lectora también durante el proceso, y ambos, tanto Ángel como Mariana, les pedí y amablemente aceptaron escribir un prólogo cada uno para esta edición de Alios Ventos, y entonces empezamos con un prólogo, con dos prólogos, prólogo y presentación de Ángel Méndez Montoya y de Mariana Méndez. Eh, y posteriormente ya inicia una introducción donde narro básicamente cuál es el objetivo. Como les digo, es pensar la mística como un saber crítico en sí mismo. ¿De dónde me viene la idea? Bueno, en buena medida precede mis estudios de maestría.
y viene más que nada justo de mi tiempo que pasé estudiando mística en España, en la Universidad de la Mística en Ávila. Allí justamente me quise preguntar como, digamos, pendiente que me quedó en mis estudios de filosofía de la licenciatura, que hice mi trabajo sobre el diálogo interreligioso y ahí salió el libro publicado Encuentro, Religación y Diálogo, Reflexiones hacia un diálogo interreligioso. Ahí me di cuenta de que el diálogo interreligioso estaba totalmente implicado con el ámbito del conocimiento a través de la pregunta de cómo conocemos a las otras religiones. En ese sentido, yo me preguntaba si era posible un conocimiento no violento, un conocimiento que fuese distinto del que objetiviza, del cientificismo, etcétera. Y fue cuando me fui a estudiar mística y me di cuenta, y esa es un poco mi hipótesis, que la mística es un saber, es un sistema de conocimiento, como un poco aquí lo quiero rescatar, que se distingue de otros sistemas de conocimiento. Es decir, no es que la mística sea un nivel de conocimiento, como muchas veces se quiere mencionar. Es decir, que está el nivel de los sentidos, después el nivel de la razón y después el nivel místico como la cumbre del conocimiento humano. Si bien no niego al 100% esa hipótesis, sí quiero distinguir y más bien yo apuesto y lo que quiero transmitir es que la mística es un proceso de conocimiento en sí mismo, completo y pleno, que se distingue de otros procesos y básicamente con el que quiero contraponer es a lo que yo llamo la epistemología hegemónica. La epistemología hegemónica la entiendo como aquel saber que es hegemónico por sí mismo y no tanto porque históricamente se haya convertido en hegemónico. Eso sería, digamos, algo arbitrario, algo quizás accidental en la historia cuando un saber se convierte en hegemónico. Y hay muchos saberes hegemónicos porque la hegemonía de un saber proviene de su propia lógica interna y no tanto de si domina o no domina. Por eso yo a lo que entiendo como epistemología hegemónica, y ahí dialogo mucho con Boaventura de Sousa Santos, es entender la epistemología como el criterio que distingue lo verdadero y lo falso en el ámbito del saber, y hay cierta epistemología que se ha convertido en hegemónica porque es hegemónica en su propia lógica, es decir, se entiende a sí misma como el único criterio de verdad y falsedad en el ámbito del conocimiento y entonces se posiciona como el único saber válido. Y esto es la epistemología moderna, capitalista, cientificista. Entonces lo que intento hacer en una primera parte del libro es tratar de hacer una crítica, y con crítica me refiero no solamente al criticismo, digamos, a ser criticón, que sí aparece eso, sí es una crítica de denuncia, pero al mismo tiempo de tratar de comprender, crítica como tratar de desmenuzar y mostrar en qué consiste esta epistemología hegemónica. Y para eso me valgo de tres pilares. Uno es, o digamos yo argumento que esta epistemología hegemónica es abismal, es totalizante y es idolátrica. Para eso dialogo con tres tradiciones filosóficas o tres autores básicamente. En la abismalidad, sobre todo dialogo con Boaventura de Sousa Santos, que ahí recupero su noción del pensamiento abismal como este saber que separa, ¿no?, entre este lado de la línea y el otro lado de la línea, y de este lado de la línea son todos los saberes válidos, certeros, reales, válidos, y del otro lado de la línea son las supersticiones, son los saberes que no son saberes, que no vale la pena estudiarlos ni conocerlos y que son inferiores. Históricamente esto tiene su correlato geopolítico, colonial, entre la línea divisoria, por ejemplo, en el Tratado de Tordesillas, cuando España y Portugal se dividen el mundo, y por eso en México hablamos español y en Brasil hablan portugués, por esa línea imaginada que cruzaron y dijeron, de aquí para allá es mío y de aquí para allá es tuyo. Y entonces, de este lado de la línea, es decir, de la Europa colonial y del mundo de la metrópolis, de los colonialistas, ahí acontecían los saberes válidos, sobre todo la ciencia, en discusión con la teología y la filosofía. Claro que allá adentro también hay juegos de poder, donde la ciencia paulatinamente se fue posicionando sobre la filosofía y sobre la teología,
pero digamos todavía se reconoce la filosofía y la teología como saberes con los que se puede discutir. En cambio, todo lo que está del otro lado de la línea es totalmente inválido, es superstición, es creencia, son conocimientos que no son conocimientos, ¿no? Como los saberes ancestrales, etcétera, etcétera, que fueron totalmente ninguneados, discriminados o en su caso, totalizados, ¿no? Y ahí viene el segundo pilar, que es la totalización, y es donde recupero el concepto de Manuel Levinas, filósofo judío del siglo pasado, etcétera, etcétera, con esta noción de la totalización en donde no hay posibilidad para la alteridad radical y entonces el otro totalmente otro o se totaliza o se conquista, ya sea por medio, por ejemplo, de la apropiación cultural, lo que hoy se conoce, y eso ha operado muchísimo en la historia de los saberes, ¿no? Cuánta apropiación cultural no hay desde el posicionamiento hegemónico para todos estos saberes otros que solamente se les reconoce de dos maneras, para atacarlos y destruirlos porque son considerados demoníacos, inferiores, atrasados, o son conquistados, acoplados, consumidos por la lógica hegemónica de la totalización. Y finalmente, el tercer pilar, la idolatría, y hay diálogo principalmente con Raymond Panikkar, pero sobre todo con Jean-Luc Marion, fenomenólogo de la religión, de lo que se conoce como el giro teológico de la fenomenología francesa. En su momento hablaré de esto. Eh, y justamente lo que considera allí es esta noción de la idolatría como la ontoteología, la construcción de ídolos conceptuales que destruyen la posibilidad de la irrupción del totalmente otro en el ámbito no solo de la conciencia, del conocimiento, sino de la vida en general. Entonces la idolatría como esta imposibilidad de ver lo totalmente otro y vivir en nuestro mundo idolátrico, ¿no? Y justamente esta epistemología hegemónica opera bajo esta lógica idolátrica cuyo conocimiento se convierte en un ídolo que impide ver la realidad tal cual es o por lo menos dejarnos interpelar, cuestionar por una realidad que trasciende nuestros conocimientos limitados, ¿no? Esa sería la epistemología hegemónica y menciono cómo es abismal, totalizante, idolátrica y por lo tanto colonial, capitalista, machista, etcétera, etcétera. Todo eso también lo voy trabajando, patriarcal, etcétera, justamente para entonces pasar, habiendo dicho esta crítica, a la mística como una alternativa, ¿no? Menciono que existen muchas, recupero la noción de la ecología de saberes de Boaventura de Sousa, me inclino más por la noción de Gustavo Esteva. Todo este libro está muy inspirado en Gustavo Esteva, de hecho está dedicado a él, a Javier Sicilia y a eh, Juan Martín Velasco, que en su momento hablaré de él, así como de David Fernández Dávalos, jesuita. Y bueno, justo lo que quería subrayar era que además de la ecología de saberes existen otras nociones como el diálogo de saberes o según Gustavo Esteva el diálogo de vivires, ¿no? Pero justo lo que quiero yo apostar es que entonces la mística entra por allí y la pregunta es si puede la mística participar como un saber contrahegemónico que no quiere, digamos, verterse como un saber que quiere ser hegemónico también y simplemente en este momento no tiene el poder como en su momento lo tuvo la teología medieval, entonces vivíamos en teocracias o las famosas teocracias y cómo preguntarme si la mística o lo que yo entiendo por mística puede operar como un saber contrahegemónico o antihegemónico frente a la epistemología hegemónica. Esa es básicamente la pregunta y el medio del asunto del todo el texto. Y lo que quisiera a continuación mencionarles, pues es básicamente lo que fui trabajando, ¿no? No para darle las conclusiones, pero sí para mencionar un poco por dónde fui trabajando esta pregunta. En realidad, todo surge también de un gran insight de Panikkar. Todo este libro es un diálogo con Raymond Panikkar. Sin embargo, no va a ser el autor principal porque no quise hacer un trabajo que meramente fuera dialogando con un solo autor, sino que quise, digamos, utilizar a Panikkar como catapulta, como trampolín y pensar con mi propia voz en diálogo con una diversidad mucho más amplia de autores y de autoras. Pero Panikkar menciona que
cuando se pregunta si hay la posibilidad de una filosofía intercultural, que sería un saber no hegemónico, un saber abierto a la diversidad, un saber no violento, que es mi pregunta, se dice que sí y que este saber tendría que dinamizarse no desde la lógica de la certeza y la seguridad, sino desde la lógica de la fe y la confianza. Eso es la mística. Y lo que quiero yo argumentar, que si bien pueden existir otros saberes, como la tecné, como saberes ancestrales, etcétera, yo quiero recuperar la mística como uno de estos saberes, que son contrahegemónicos y es lo que yo quiero argumentar. Para ello, me valgo filosóficamente, ¿no? Aunque este es un libro sí de filosofía, pero está atravesado por política, sociología, teología, mística, etcétera. Y entonces dialogo con lo que se conoce como la inversión de la intencionalidad. Este concepto surge básicamente de lo que se conoce, como ya lo mencioné, como la inversión, como el giro teológico de la fenomenología francesa, que básicamente es un concepto de un fenomenólogo francés, Dominique Janicot, que él habla y critica a autores como Emmanuel Levinas, Jean-Luc Marion, Michel Henry, etcétera, que considera él que traicionan el proyecto fenomenológico al introducir nociones teológicas como rostro, Dios, carne, fenómeno saturado, etcétera, eh, y traicionan según el criterio de Husserl y ya no están haciendo fenomenología, pero en realidad están haciendo una fenomenología crítica a la fenomenología de Husserl, mostrando sus debilidades y al mismo tiempo mostrando una salida. Y esta salida en común, aunque son distintas, es la inversión de la intencionalidad. La crítica en común es esta noción de una intencionalidad unidireccional de la conciencia que conquista el mundo, que es la intencionalidad husserliana de que toda conciencia es conciencia de algo y entonces para que haya algo tiene que haber conciencia. Y lo que dicen estos autores es, primero está ese algo. Lacoste, fenomenólogo francés, también llega a hablar de la conciencia convocada. Entonces ya no es esta intencionalidad que va con esta epistemología del cazador, como diría Pánica, a conquistar el objeto y el mundo, sino esta intencionalidad invertida en donde es el rostro, es el totalmente otro, es el misterio, el que tiene la batuta, el que tiene la primacía y funda la conciencia. Es el encuentro con el otro mayúsculo, el fenómeno saturado, diría Marion, el que funda justamente la conciencia y por lo tanto toda la vida y el conocimiento y la vida afectiva de la persona. Eso es la inversión de la intencionalidad y entonces desarrollo qué es esta inversión de la intencionalidad desde Levinas y Marion con sus conceptos como el otro, el deseo, el infinito, de la alteridad, el icono, la distancia, el silencio, etcétera. Y ahí ya muestro como un primer esbozo, pero después muestro los límites de estas nociones, particularmente de Levinas y de Marion, porque siguiendo únicamente su filosofía, podríamos llegar a una percepción del conocimiento místico y filosófico meramente o exageradamente apofático, es decir, en donde se hace una inversión simple, en donde esta inversión de la intencionalidad si bien es como darle la vuelta a la muerte de Dios de Hegel y Nietzsche, en donde, bueno, ya no es Dios el que lo funda todo, la muerte de Dios convierte al sujeto en Dios, y entonces pareciera de pronto que la inversión de la intencionalidad del giro teológico francés lo que hace es meramente dar reversa a ese giro y de nuevo aparece el totalmente otro y entonces surge el riesgo de las teocracias de nuevo. Yo creo que los autores como Michel Henry, Marion, Levinas no caen en eso, pero sí pueden caer con una mala interpretación, una mala lectura, y por eso recupero otras voces del estudio de la teología y de la espiritualidad, como el propio Ángel Méndez, Catherine Pickstock, etcétera, en donde más bien hablamos de una epistemología relacional, en donde el saber es performativo, es decir, se realiza mientras se vive en la propia carne, recuperando nociones como corporalidad, el tema del cuerpo en el conocimiento, el saber y el sabor, ¿no? Como el sapere es la raíz etimológica tanto de saber como de sabor, entonces es un saber que transforma el cuerpo, que transforma la experiencia, no es meramente especulativo, ni tampoco es meramente la recepción de un don
unilateral, totalmente apofático y misterioso, donde no hay una relación, una coparticipación, sino que tiene que ver justamente con la co-creación del mundo, ¿no? Ahí paso ya, eso fue el capítulo 2. El capítulo 3 es justamente ya el dinamismo místico, donde presento la mística según mis propios términos, que es que la definición la he utilizado ya en otros videos y en otros espacios. El estudio realizado para este libro es el estudio por medio del cual llegué a mi propia expresión de lo que yo entiendo por mística. No sé si es una definición, pero sí son las palabras que a mí me ayudan a expresar lo que yo he vivido y estudiado acerca de la mística, que es mística como el dinamismo vital de apertura radical al misterio. Ese es justamente como yo estoy aquí presentando la mística y aquí lo construyo filosóficamente. Recupero la noción de dinamismo en diálogo con Javier Zubiri, Ignacio Yacuría, en esta noción de que la realidad es siempre dinámica y se está siempre moviendo, está cambiando, es un dinamismo vital, pero este dinamismo vital de la mística se refiere a que es una forma de vida, la mística como forma de vida, dinamismo vital de apertura radical al misterio, y esa es la mística, irse abriendo paulatinamente la relación con el misterio, y eso se va traduciendo en una transformación real de la vida cotidiana. Por eso recupero la mística femenina y feminista, recupero en diálogo con Agamben y Foucault la espiritualidad y la forma de vida según estos autores, que es la transformación de la persona y del colectivo, y voy abordando un conocimiento que ya no es meramente un saber erudito, sino que es un saber vivir, es una forma de vida, es un sistema de conocimiento, es un saber performativo. Y presento la mística como un saber performativo que se encarna en las maneras que comemos, en las formas en que vestimos, en que vivimos, en que construimos nuestras casas, en que habitamos, en que nos movemos, y por lo tanto también es un saber comunitario atravesado por la lógica colectiva y comunal. En ese sentido, ya finalmente en el capítulo cuarto, presento lo que yo estoy llamando el sistema de conocimiento místico, recuperando esta noción de sistema de conocimiento de Stelfir Marglin, un pensador, que él habla de que todo conocimiento, todo sistema de conocimiento tiene cuatro, perdón, pilares o cuatro dimensiones. La epistemología, eh, la pedagogía o cómo la transmisión sería la innovación y el poder. Y entonces yo ahí presento, según yo, cuál es la epistemología mística, es decir, cuál es el criterio para discernir lo verdadero y lo falso dentro del saber místico, cuál es la, el modelo de transmisión del conocimiento místico, y hablo de la mistagogía y lo que es la mistagogía, cuál es la innovación, o sea, cómo un saber se innova, y en este caso cómo la mística se innova o se actualiza en los procesos históricos, y finalmente el poder, cuáles son las relaciones de poder dentro de la mística, entendiendo la mística como la entiendo yo aquí, porque entiendo que también podría haber místicas hegemónicas, imperialistas, etcétera, pero yo aquí estoy presentando este tipo de mística. Finalmente, pues hablo de la mística comunitaria y cómo opera en lo que Gustavo Esteva llama la insurrección en curso, ¿no? Que es esta transformación de la vida a través de las lógicas desde abajo, desde la recuperación de los comunes, de la vida comunitaria y de la autonomía. Y finalmente presento unas conclusiones, y el libro viene pues repleto de citas, y digamos de un aparato crítico pues bastante denso, porque repito, esto era una tesis. Pero básicamente ese es el argumento, ¿no? Frente a esto que yo le llamo la epistemología hegemónica, que está atravesada y sostenida por la lógica de la abismalidad, totalización o totalidad e idolatría, contraponer la epistemología mística, o mejor dicho, el saber místico, porque también ahí abordo yo una crítica de reducir el conocimiento, cualquier tipo de conocimiento, a mera epistemología, porque también hay toda una gama, como ya mencioné, poder, innovación, transmisión, etcétera, y presentar la mística como un saber contrahegemónico que está operando ya en la vida cotidiana y que nos presenta una alternativa de vida, no solamente un saber alternativo, sino un saber performativo, es decir, un saber que es alternativo no solamente en un sentido erudito,
sino que realmente nos lleva a vivir de manera distinta, a comer de manera diferente, a relacionarnos y organizarnos colectivamente de manera distinta. Eso es básicamente en qué consiste este libro, El dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo, el cual, repito, pues es de mi autoría y está publicado por la editorial Alios Ventus. Les invito pues a que lo lean, está en libre descarga, pueden encontrar los links para descargarlo aquí en la descripción del video, así como un link directamente donde lo pueden comprar en Amazon, tanto en su versión de pasta blanda como en su versión de pasta dura. Estén pendientes porque habrá un curso, habrá presentaciones y cabe también decir, y con esto finalizo este video, que este es el primer libro de una trilogía, ¿no? Este lo pensé como el primero de una trilogía. El segundo libro ya está terminado, saldrá pronto, ya he hablado de él en otros espacios. Se titula Religarnos, más allá del monopolio de la religión. Ese es el segundo volumen de esta trilogía y saldrá pronto también, en unas semanas estará disponible ya en la editorial Kairos. Pero por lo pronto presentamos este libro que espero vaya preparando el camino, lo vayan leyendo para cuando salga el segundo también lo puedan adquirir y finalmente estará el tercero. Ese sí tardará algunos años en salir, pero va a ser sobre la incertidumbre radical. Muchísimas gracias, espero que estén muy bien. De nuevo, si les gustó este video, les invito a que le den like, a que comparten, a que se suscriban a nuestro canal de Blog Amanecer y también que puedan pues dejar sus comentarios, sus dudas, sus opiniones, que siempre son muy bien recibidas. Muchas gracias, bendiciones y cualquier cosa estamos en contacto. Hasta pronto.